Regresamos a Colombia se levanta, aquí en el canal universitario, hoy con el ingeniero Germán Clark, uno de los constructores más aprestigiados de nuestro país, hablándonos de las preocupaciones que tiene por Cali. Usted tocó un tema, ingeniero, y es la vivienda de interés social que construimos hoy, entre otras cosas, es muy pequeña, ¿no? Son palomeritas, no cumplen los estándares. Pues depende de los estándares. El gobierno nacional, por tratar de hacer prioridad, piensa que la gente puede vivir en 40 metros o en 30 metros. Pero realmente yo pienso que todo lo que se ha hecho, especialmente en el distrito de Agua Blanca, y todo lo que han hecho las casas de compensación familiar, personalmente creo que es un desastre, el sistema de urbanización. Primero que todo, usted tiene calles peatonales, tiene vecinos junto a vecinos. Muchachos en edad escolar que no estudian, que se prestan para hacer pandillas. El sistema de vivienda no es el apropiado. Yo pienso que se debió haber hecho otro tipo de vivienda o desestimular la vivienda gratis o la vivienda barata en la ciudad. Creo que la manera de densificar es un plan que se hizo a través del Banco Central Hipotecario en los años 60, que se llamaba el Plan Terrazas, donde vive una familia, por ejemplo, que tiene 3 hijos o 4 hijos, que tiene un primer piso en barrios consolidados de la ciudad. Deberían aprovechar el segundo y el tercer piso para que el hijo viva en el segundo o el otro hijo en el tercero. Yo creo que ese es un sistema que es mucho más claro y fácil para la ciudad de Cali. Conozco de ciudades en Colombia que lo han implementado. Plan Terrazas, sí. Porque la vivienda de interés social, yo creo que como se planificó en estos... Pero la vivienda de interés social, si se hace, hay que hacerla digna. Pero para hacerla digna... Y que tengan los postulados de la ONU, que hay que tener privacidad, es decir, que debe ser una vivienda de 72 metros cuadrados para arriba. Imposible de hacer en la ciudad. Con los costos de la tierra es imposible de hacer en la ciudad. Entonces ahí es donde hay que pensar que la vivienda de interés social deben ser apartamentos, edificios, como están haciendo en Medellín y otras ciudades. Correcto, exactamente. Entonces tenemos que densificar la ciudad. Ahora, el problema de la densificación de la ciudad es un problema del POT, precisamente, porque no te permite hacer en ciertas partes de la ciudad más de 5 pisos. Usted nos decía, ahora mientras estábamos en comerciales, me decía, otra cosa es que estamos construyendo y dónde está el parque, dónde está el colegio, dónde está toda esa infraestructura que requieren unos habitantes de un sector. Correcto, así es. El problema de la vivienda de interés social en casas es muy difícil de hacer una casa digna. Primero que todo, ¿dónde están los terrenos de expansión de la ciudad, hacia el oriente de la ciudad? Esos terrenos son unos suelos de muy baja capacidad portante. Adicionalmente estamos... Venga, ya usted me metió un término suyo, ingeniero. Bueno, baja capacidad portante. ¿Qué significa? Adicionalmente, que es baja capacidad portante, estamos por debajo del nivel del río Cauca. Sí. O sea que los servicios públicos, para adecuar estos terrenos con servicios públicos, hay que bombear al río Cauca o alapetar las aguas negras. El alcantarillado se bombea hacia el río. ¿Y el acueducto también hay que bombearlo? No, el acueducto sí es también por gravedad, pero si está por debajo, es por bombeo, pero el acueducto no es tan grave como el problema del alcantarillado. Entonces, al urbanizar usted sectores con suelos blandos y con problemas de adecuación de infraestructura de costos, entonces sale muy costoso tomar esos lotes y convertirlos en urbanizables para poder hacer vivienda. Lo acabó de mencionar usted, la loma tiene 2 ventajas sobre esto, que usted el alcantarillado lo puede sacar por gravedad y los costos como tienen mayor capacidad portante las lomas, entonces usted puede construir en altura. En estos sectores la cimentación y construir en altura donde hay terrenos blandos es más costoso que en donde hay terrenos más duros. Ya, sí, porque le entiendo, si medio tiembla la tierra se va al piso todo, Castillo de Naipes. No, necesitas un diseño sismo resistente mayor en terrenos blandos que en terrenos duros.
entendiste. Esa es la clave. Entonces resulta más barato construir en la loma y más caro aquí en el plan. Correcto, pero ¿qué problema tiene la loma? Que no tiene agua. Pero si tenemos 7 ríos, me dijo usted. Pero tenemos que desarrollar las plantas de potabilización para tomar esos embalses y hacer los embalses y generar agua potable. Bueno, o sea que se puede hacer. Se puede. Lo que se requiere es planificación. Exactamente. Y para tener planificación yo creo que hay que tener una cosa muy importante. Hay que tener unos grandes líderes que aglutinen diversas ramas de la ingeniería, de la arquitectura, de muchas ramas profesionales, con muchos profesionales, y hacer unos grandes comités en donde la planificación no se suscriba a 1 o a 2 o a 3 personas, sino que tiene que haber un comité grande de planificación, pero coordinados con un gran líder. O sea que la oficina de planeación tiene que tener una persona muy brillante y de muchas capacidades, como pasó el ejemplo de la ciudad de Curitiba en Brasil, que fue liderada por el arquitecto Jaime Lerner, que planificó la ciudad, pero con base a comités en donde hay muchas disciplinas integrando también la comunidad. En los sistemas de planificación hay que meter a la comunidad a saber qué es lo que quieren. Esto está así tan enredados porque los que planifican son políticos que no son ingenieros. Así es. Y muchas veces está en cabeza de 1 o 2 personas y no tienen en cuenta el son resto cuotas de la políticas. Cuotas políticas. Y no saben nada de nada. Yo creo que, por ejemplo, el Consejo de Cali, que es el que debe aprobar el plan de ordenamiento territorial, pienso que de los concejales no hay uno, digamos uno, que medio sepa de esos temas. No saben, todas aprueban cosas que no saben, y por eso estamos como estamos, porque son los que deciden los políticos y no se apoyan en los que saben. Vamos a unos mensajes comerciales y ya volvemos. Aquí hay uno que sí sabe, el ingeniero Germán Clark. Ya retornamos. Tu responsabilidad no es solo en la vía. Senador Manuel Virgües, trabajando por los motociclistas. Mira, nuestro compromiso es con todos. Regresamos a Colombia se levanta con el ingeniero Germán Clark. Ingeniero, renovación urbana es el otro tema. En Colombia se habla de renovación urbana. En Cali se habla de renovación urbana, pero no hay renovación urbana. No se ha hecho urbana. Absolutamente nada. Y nosotros fuimos los pioneros en renovación urbana. Hubo una oficina hace años en el cual había un barrio, o existe todavía el barrio que se llama el barrio del Piloto, en donde tenían una planificación muy bien hecha, unos esquemas, unas maquetas, en cómo se planificaba el barrio del Piloto. Se perdió todo eso. Y ahora tomaron el mío y lo pusieron por el barrio del Piloto y el tráfico vehicular lo eliminaron, acabando con lo que quedaba de lo que se podía hacer del barrio del Piloto. Eso era un ejemplo evidente. Ahora Cali necesita una renovación total. Desde los años 90, cuando yo estaba en la Asociación de Ingenieros del Valle, se planificó y se le dijo a la oficina de planificación que generara unas vías que fueran la carrera 13, que fuera desde la calle Quinta hasta la 21, y otra vía paralela a la carrera 13 para redensificar todo el centro y hacer una renovación total. Lo que pasó en Cali fue que no se respetaron los parámetros que desde 1950 creó el gobierno nacional. El gobierno nacional expidió una norma en el cual las grandes ciudades de Colombia como Bogotá, Medellín y Cali y Barranquilla tenían que tener un plan de ciudad, se llamaba un plan de ciudad. Para Cali se contrató un plan que se llamaba el de Bisner y Ser. Eran 2 arquitectos planificadores que vinieron de Estados Unidos
Y entre las grandes ideas de ellos fue la gran autopista sur, tenía alrededor de unos 150 metros de ancho. Y el CAM, donde está ubicado actualmente, estaba ubicado en donde es actualmente la Escuela de Artes Oficios Antonio José Camacho. Ahí estaba planificada la ciudad, pero eso se perdió, porque en Cali cambiamos todo y archivaron todo eso, y Medellín sí lo mantuvo, y mantuvo la línea férrea como el futuro metro. Entonces, ¿todo esto a qué viene? A que realmente aquí no ha existido una continuidad en la planificación de la ciudad. Entonces, eso trae sus consecuencias, que es el actual desorden que tenemos en la ciudad, pero todo se puede retomar. Mire, yo creo que toda esa experiencia a mí me la dio mi papá. Realmente mi papá, desde que empezó en la universidad, tuvo acceso a todos estos estudios, porque él trabajó con el primer arquitecto planificador que había en Cali, que se llamaba, ahora se me olvida el nombre, que fue el que creó la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Valle. Todos estos procesos, mi papá me informó de todo eso, y mi papá tenía toda la experiencia y toda la sabiduría para saber hacia dónde íbamos y realmente hacia dónde teníamos toda la historia de la planificación de la ciudad. Sí, porque entre otras cosas creo que las tales megaobras o las megaobras, que por lo que se ha hecho sirve, eso ya estaba planificado en el pasado, sino que lo desempolvaron. Tengo entendido que la circunvalar tenía hasta un túnel para pasar por debajo en la Comuna 1 al otro lado planeado. Pero no tenían a nivel de esquema nomás, pero tenían, por ejemplo, la Avenida de los Cerros, y que nunca se hizo, y que era una obra faraónica, es una locura. Pero realmente las megaobras no creo que tuvieran, eran obras puntuales que se hicieron después, pero realmente no tenían una planificación. No había una planeación. No estaba integrado dentro de un plan vial. Bueno, no es exacto. No estaban integradas dentro de un plan vial. Y si eran obras planeadas 20 o 30 años atrás, ya no estaban acordes a la época no eran actual. Vigentes, correcto. Y que yo veo que cuando estaban haciendo el mío, yo dije, están haciendo un mío para hoy. Y mañana hay que pensar en el futuro, las ciudades crecen. Cuando yo llegué a Cali éramos 900.000 habitantes, ahora somos 2.600.000 y algo. Correcto. Ya las ciudades crecen, ingeniero. Correcto. Y por ejemplo, cuando llegaste a Cali no existía el distrito de Agua Blanca. No. Empezaba el distrito de Agua Blanca y la ciudad era una ciudad completamente diferente. Correcto, así es. Ingeniero, muchas gracias por estar con nosotros. Creo que nos ha dado un panorama triste. Hay mucho de qué hablar, ingeniero Germán Clark, y lo voy a invitar en próximas oportunidades. Nos quedó el tema, por ejemplo, de la construcción a la orilla de los ríos. Y a la orilla de las vías. Y a la orilla de las vías. Nos quedó ese temita, pero lo tratamos después, ingeniero. Muchas gracias por venir a Colombia se levanta. Muy gentil, gracias. Muy amable. Muy amable por haberme invitado. Ustedes, amigas y amigos, no olviden, Colombia se levanta puede verse todos los viernes, sábados y domingos de 8 a 8:30 de la noche aquí en el canal universitario de televisión, y pueden escribirnos a colombiaselevantatv@gmail.com. Muchas gracias. Colombia se levanta, la tele